Gloria a Dios. Gloria al Señor. Isaías 55. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, para honra y gloria de Dios Padre y bendición de nuestras almas, la palabra de Dios en esta noche dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conocisteis, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y serán a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Le damos gracias, mi Dios, una vez más, por su misericordia y por su bondad, por su palabra, una vez más leída, Señor amado de la gloria, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Le bendecimos, le engrandecemos y le damos gloria, mi Dios amado. Le suplicamos en esta noche una vez más derrame de su gracia, de su presencia sobre nuestras vidas y de su amor, que seamos llenos siempre, Señor, del conocimiento de su santa y perfecta voluntad, que su palabra siempre, Señor, se cumpla como está escrito en esta porción que hemos leído, que nunca regresará ya vacía. Antes, Señor, obrará en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones para que haga la obra, Señor, que usted tiene que hacer en cada uno de sus santos. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, se lo suplicamos, Señor, se lo rogamos, nos ponemos en sus manos suplicando su bendición en esta hora, porque suyo es el reino y el poder, la gloria, la honra, la alabanza, por todos los siglos de los siglos. Oh Señor amado, toda, Señor, pesadez en los aires, toda artimaña del maligno, en esta hora venimos atando y ligando, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Oh, hay poder en su nombre santo, mi Dios amado. Le adoramos, le bendecimos, Señor, y le damos gloria,
porque suyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Se ha avergonzado sus enemigos una vez más, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Echamos fuera, Señor, todo estorbo en los aires, toda, Señor, artimaña del maligno, Señor amado de la gloria. Atamos y ligamos por el poder del nombre de Cristo Jesús y el poder de su palabra, porque suyo, Señor, es el poder. En el nombre glorioso de Jesús, declaramos una bendición en esta noche, Señor, en cada vida una vez más. Gracias por lo que nos concede hasta este momento, por sus alabanzas, por todo lo que nos ha dado, mi Dios amado. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Se lo pedimos todo y se lo suplicamos. Amén, Padre. Amén. Gracias, mi Jesús. Gracias, Jesús. Esta noche quiero tocar algo que ya he venido viendo con ustedes. Lo vamos a tocar más a fondo con la palabra. Y yo creo que nunca está de más que afirmemos cada día más nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y yo he venido viendo con ustedes en muchos temas, en muchos pasajes que me ha tocado tocar de las Escrituras y enseñanzas que les he venido dando de parte del Señor, de cómo debemos de vivir para Dios, por qué es necesario que vivamos para Dios, por qué es de entregarse, por qué ese llamamiento de Dios de entregarnos con todo el corazón. Amén. Y que no dejemos ninguna cabida, ninguna otra cosa, sino que nuestro centro siempre sea Dios, como está su primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, la plenitud de Dios en nosotros. Qué importante es que una vez más, hoy que el Señor nos da la oportunidad, podamos afirmar en nuestros corazones la palabra de Dios, para que podamos ver en verdad cómo es que debemos de estar ante Dios y ante su presencia en cada momento de nuestra vida. En esta escritura me gozaba en este fin de semana que el Señor nos concedía también estar con los hermanos allá en hogares de personas inconversas, las cuales Dios tocaba preciosamente con estas escrituras. Y me llama la atención cuando dice la palabra de Dios: a todos los sedientos venid a las aguas. Esto no es asunto de aquellos que en verdad menosprecian a Dios y que no tienen necesidad de Dios. Ustedes saben que el mundo está lleno de tanta clase de gente, de tanta clase de seres humanos, y sabemos que aún la palabra de Dios dice que todo ha creado Dios para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Sabemos que de toda clase de gente hay, y todos están en los propósitos de Dios. El otro día veía con ustedes y veíamos las escrituras que por qué Judas había entregado a Jesús. Estaba escrito y establecido, pero fue Judas el que escogió el lugar que tomó. Todo estaba establecido y Jesús le dijo: ¿por qué fuiste tú? ¿O por qué te dejaste llenar tu corazón de Satanás? Y me llama la atención una vez más en esta escritura que vemos esta noche, que Dios llama a los sedientos, a los que tienen sed de justicia. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y me llama la atención del llamamiento de Dios, como está en el Apocalipsis. Ustedes han leído esta escritura en el Apocalipsis 22. A ver cuántos la han leído. Cuando dice el Señor: el que tenga sed venga y beba, el que tenga gratuitamente. En el último capítulo, en las últimas escrituras, exactamente está esta misma escritura de ese llamamiento de Dios. Ya cuando se ve la venida de Cristo Jesús, que es el día del fin, cuando Juan dice: y el que oiga diga ven, y el que quiere diga ven, y empieza a decir Juan que venga el Señor pronto. Y aquí estamos viendo un llamamiento exactamente el mismo en la aproximación de la nacida del Mesías en Israel. Y cuando Dios dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Hermano y hermana, déjame decirte que este camino no es para el que no quiere. Jesús me llama la atención y dijo que todo el que venía a Él no le echaba fuera. Y también me llama la atención cuando llegaron aquellos leprosos
y le dijeron a Jesús: Maestro, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Si quiero, sé limpio. Y me llama la atención de este llamado de Dios. Y me llama la atención cómo empieza a llamar Dios. Yo no sé, nosotros hemos oído y sabemos que vienen juicios de Dios, y hemos visto juicios de Dios que han venido azotando a la tierra sobre todos los tiempos, para siempre hacerle un recordatorio, una remembranza al hombre de que se acuerde que hay Dios en los cielos. Hay terremotos, hay tantas pestes, han habido diluvios, han habido ciudades consumidas. Hemos visto tantas cosas a través de la historia de la humanidad, que Dios ha tratado siempre de hacerle una remembranza al hombre de que existe un Dios en los cielos y que un día de juicio le espera a la humanidad. Y nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, debemos de tomar muy en cuenta las palabras de Dios, para que podamos vivir y alimentarnos por medio de ellas hasta el día de su venida. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas. No se trata, por eso yo con ustedes he tratado muchas veces estos temas y les he tratado de explicar. Hay muchos hermanos que cuando comenzamos en el Señor y cuando estamos empezando, creemos que todos van a entrar como nosotros. ¿No es así? ¿No es así? Y a todos les queremos hablar. ¿No es así? Y queremos que todos se conviertan. ¿No es así? Pero lamentablemente no es así con Dios. Porque Él ya hace un llamado nomás. ¿A quiénes dice que es el llamado ahí? A los que tengan sed de Dios. Hay gente que al hablarle de Dios no le da apetito de Dios, no le da sed de Dios, sino que le da más sed de pecar. Es más, llegan a grado que se mofan de Dios al hablarle de Dios. Se ríen del evangelio. Y Dios dice: no deis el pan a los perros, ni las perlas a los cerdos. Es que Dios es Dios. Dios es poderoso. Dios no es el necesitado en este caso. Dios es misericordioso y por eso nos da la oportunidad. Aún dentro de nosotros, si no tenemos cuidado con lo que vemos y oímos de Dios, la Biblia dice, y lo hemos visto muchas veces, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo creo que todo aquel que ha venido a Dios y que no toma en cuenta la palabra de Dios como es, la Biblia me dice bien claro que tal persona juicio come y bebe para sí. O sea, de que va a ser condenado más rápido que los que están afuera. Se va a condenar más que los que están afuera. Qué importante es que pensemos eso. Y me llama la atención, como les digo, muchos vienen al evangelio por miedo. Va que les he tocado todas esas áreas. Les dije, quiero reafirmar muchas cosas que hemos hablado en muchos temas con ustedes en esta noche. Muchos se acercan a Dios por miedo. La Biblia me enseña que el principio de la sabiduría de Jehová es el miedo a Dios. O sea, el temor a Dios. Ese es el principio. Como principiantes está bien que se acerquen a Dios por miedo. Pero qué importante es pensar que el fundamento de Dios es el amarle. El vivir con Él en amor, en la armonía de Dios, porque Dios es amor. Y me llama la atención que muchos de nosotros a veces queremos forzar aún a muchos hermanos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero el llamamiento de Dios queda bien firme hoy, que es nada más para ¿quiénes? Para los sedientos, los que tienen sed de Dios. Los que en verdad quieren conocer a su Creador. No es asunto de miedo, no es asunto de que me voy al infierno. Una sed y una necesidad en el alma de su Creador. Amén. Y dice, y los que tienen dinero. Eso es bien importante. Oh, yo tocaba esta área bien precioso en este fin de semana y nos dábamos cuenta de algo bien precioso aquí. Y dice, y los que tienen dinero, venid y comprad y comed.
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Me llama la atención aquí. Amén. Dice aquí, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mucha gente, y esto lo tocábamos bien precioso, y aún muchos hermanos siguen en esa vanidad. Dios supuestamente nos ha dado la existencia ya. Y tenemos una existencia en Dios. Como seres humanos. Ya estamos creados. Somos creación de Dios. ¿Sí? Y me llama la atención con los que no tienen dinero. La Biblia dice que bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese dinero que habla ahí. Los que no tenéis dinero, otra vez vuelve a lo mismo del principio, que son los que tienen sed. Son los que tienen necesidad. Dios no quiere gente que no tiene necesidad, porque nunca lo va a reconocer como Dios. Hay mucha gente que es muy rica espiritualmente, que se creen muy autosuficientes, que se cree que todo lo pueden, que no necesitan a Dios. Aquí no hay de esos. Cuando habla del rey de los pobres, porque de tales es el reino de los cielos, la palabra pobreza está dando un simbolismo de necesidad. Gente que depende de Dios, no depende de su intelecto, ni de sus actitudes, ni de lo que puede o no puede hacer, sino que depende siempre de Dios. Eso significa pobreza espiritual, una dependencia del Padre de los Espíritus. Y me llama la atención cuando dice el 2 aquí, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? A mí me llama la atención eso. Y por eso les dije que hoy quería profundizar un poco más en lo que hemos venido viendo. El por qué tanta exigencia. Ustedes me han oído en la mayor parte de enseñanzas de despojarnos de todo, porque eso lo hemos venido viendo en las escrituras. Hace poco veíamos una escritura donde dice que hay que despojarnos de todo el peso y del pecado. Todo el peso. ¿Qué dije que era el peso? Porque no dice ahí del peso del pecado. No, ahí no dice así. De todo el peso y del pecado. Son dos cosas separadas. El peso es las congojas de este mundo, las cosas de esta vida, las cosas de la carne, los afanes de la vida. Y me llama la atención cuando dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Pero arriba dice que sin dinero hay que comprar. Miren que me llama la atención. Y sin dinero dice que vengamos y que saciemos nuestras almas. Me llama la atención que abajo dice, pero abajo dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y lo que no sacia? ¿Se acuerdan cuando Jesús, para que vean que tiene sentido con lo que les estoy diciendo, de lo que es el peso de las cosas de este mundo? Dice que cuando Jesús, un día que predicaba allá por el Jordán, dice que vino las multitudes a oírle. Allá en Juan 6 dice que empezaron
a ver que ya era tarde y Jesús tuvo compasión de que no habían comido. Y dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo que había que alimentar a aquella gente, y ustedes ya saben la lectura. Y los discípulos se asustaron de que dijeron, no nos alcanzaría tanto dinero para comer, para darle comida a tanta gente. Y Jesús multiplicó de 7 panecillos y peces para darle comer a toda esa gente. Ustedes ya han leído ahí, ¿verdad? Pero me llama la atención cuando esta gente vio que pasó eso. Ahí mismo las escrituras nos relatan que la gente lo quiso coronar rey. Y empezaron a pensar dentro de sí y decían, este verdaderamente es el rey de los judíos del que Dios nos prometió. Porque dijeron, vamos a ir a pelear contra los romanos y los vamos a vencer. Cuando los ejércitos estén allá, empezaron a maquinar en sus mentes. Dijeron, ¿cómo no vamos a vencer con él si produce comida de la nada? Sin embargo, ignoran lo que Dios está diciendo. Y aún mucho cristiano en este tiempo sigue ignorando la bendición de Dios. Jesús dice que se fue y escapó de ellos y se fue, dice, al otro lado del Jordán. Dice que otro día venían aquellas multitudes siguiéndolos a Jesús. Y dice que Jesús se volvió y les dijo, vosotros me buscáis porque os di de comer. Pero yo os digo, dijo, no trabajéis por la comida que perece, sino que yo os digo, trabajad por la comida que para vida eterna permanece. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Exactamente este mismo mensaje Jesús estaba transmitiendo en ese momento. Mucha gente busca a Dios para vivir una vida cómoda y para estarle pidiendo las cosas materiales. Eso Dios lo creó desde el principio. Ya les he enseñado que aún antes de crear al hombre, Dios, antes de ponerlo en el huerto del Edén, ya había de todo árbol para comer, de toda semilla para alimentarse, de toda hierba, ya Dios la había proveído antes de crear al hombre. No se trata de buscar lo material, se trata de alcanzar la vida eterna. Por eso, hermanos, si nosotros perseveramos, nunca nos equivoquemos de camino. Yo hablaba con estas personas allá, lo mismo que les he hecho sentir a ustedes en el corazón. Qué bueno que existimos. Esto es lo que está diciendo ahí, no gastéis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Está diciendo ahí, la vida que tenemos ya, si hemos de trabajar, trabajemos y comamos para hacer la voluntad de Dios. Vivamos todo lo que hagamos para hacer la voluntad de Dios. Les he dicho en otros mensajes que todo lo que tiene de bueno esta vida y la plenitud de bueno que podríamos hallar en esta vida es el tiempo de estar a cuentas con Dios. Eso es lo que Isaías siempre se relaciona, y por eso aquí también el Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque hay una urgencia para el hombre, no tanto si se muere del hambre o si come o no come. Hay una urgencia de los juicios de Dios para la humanidad. Hay una urgencia que Dios pronto trae juicios, y lo que más nos urge a nosotros y lo que más nos debe de preocupar a nosotros, que los juicios de Dios es menester que empiecen por su pueblo. Por eso es que no es algo que esto vamos a decir, se lo vamos a dar a aquellos que no son, aquellos que no conocen. La palabra de Dios es para los creyentes y no para los incrédulos. ¿No dice así Pablo en Corintios 15? Me llama la atención, y yo le decía a este hombre allá de esta manera. Estaba haciendo su mueblecito y me tomó Dios allá a predicarle, y le dije, ¿de qué le sirve a usted? Y le toqué esa escritura. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué gasta su trabajo y su dinero en lo que no sacia y en lo que no es pan? Se mata, le digo, trabajando para en la noche estar borracho y destruirse a sí mismo. Algo que no sacia. Hermanos, no solo eso, no solo como a este hombre le hablaba. Digo, le hablaba así a este hombre porque él es inconverso y todavía está en las redes del vicio. Pero para nosotros, ¿por qué hemos de poner la vista, la mirada en las cosas terrenales?
¿Por qué no debemos de estar siempre concentrados en Dios? ¿Por qué no debemos tener nuestra mira fija en el Señor? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo que tenemos, si estamos comiendo, si estamos durmiendo y si estamos viviendo, que sea para la gloria de Dios, para vivir para Dios? Ese ha sido el centro de la enseñanza desde que los conozco a ustedes, de una entrega, de un despoje total, de una entrega total a Dios. Amén. ¿No es así? Eso es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Por qué pues hemos de gastar nuestra vida? ¿Por qué si hemos de existir, no lo hemos de aprovechar esa existencia para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios, para vivir para Dios, para engrandecer a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no hemos de ocupar todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y lo que traficamos, venimos y vamos para la gloria de Dios, para vivir para la honra y la gloria de Dios, ya no más para la vanidad de nuestra mente, ni la vanidad de la vida, ni la vanagloria de los ojos, ni la vanagloria de la vida? Ven cómo viene relacionado todo lo que le hemos venido diciendo, que les digo, de todos los temas que hemos visto, ya ni para la vanagloria de los ojos, ni la vanagloria de la vida, ni la vanagloria de este mundo, sino que para hacer la voluntad de Dios, para permanecer en la palabra de Dios, para que pueda ser Dios glorificado en nosotros en cada paso que a cada día damos, y para que estemos apercibidos para el día de su venida, para que cuando Él venga, dice Mateo 24, que no seamos hallados o seamos indignos de Él. Porque mucha gente tiene en poco la palabra de Dios. Nosotros lo sabemos. Muchos hermanos que dicen ser hermanos tienen en poco todas estas enseñanzas, porque no aceptan esa unanimidad hacia Dios, o sea, ser un ser totalmente entregado a Dios, como uno solo con Dios. Dios ve las cosas que son como que no son, y las que no son como si son. Ese es el problema de nosotros, que cuando vemos muchas cosas de este mundo nos alucinan, porque no discernimos que no son. Por eso Salomón se puso a investigar y a investigar y a investigar de las cosas de esta vida. Y hemos visto que Salomón todo lo halló malo y vano. Porque una cosa vana, ¿es buena o es mala? Mala. Por eso hemos visto a fondo en las Escrituras que bueno solo Dios. Y de ahí todo es malo. Yo no sé cómo hay tanto cristiano que encuentra muchas cosas buenas en esta vida. Pero la Biblia nos enseña que todo es malo y vanidad. Por eso, hermanos, debemos esta noche pensar en este punto. Debemos concentrar nuestras vidas y pensar bien. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién existimos? ¿Para glorificar a Dios? ¿Para que nos perfeccionemos en Dios? Porque yo les he dicho que si una tortilla me he de comer, que sea para respirar un día más, pero que ese día que respire sea para perfeccionarme más en Dios. No para envanecerme ni perder la oportunidad que Dios nos está dando. También hemos visto a través de las Escrituras de muchas áreas donde vemos que todas las cosas de este mundo no han aprovechado para nada a los hombres, sino que todo ha sido puro afán y congoja. Y me admiro de Salomón, que al él estar escudriñando estas cosas de lo que estamos hablando hoy, de donde tenemos que quitar nuestra mente y ponerla en Dios, de no gastar nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestro dinero en las cosas que nos sacian, en lo que no es pan, sino que saciándonos de verdad en Dios, que en verdad nuestra vida esté centrada en Dios, que ese amor de Dios permanezca en nosotros. Por allá me salió otro muchacho, también este fin de semana tuvimos grandes bendiciones allá y nos gozamos tanto en Tijuana. Yo creo que por eso ustedes aquí están tan congelados hoy, si es que se siente ese frío espiritual. Y allá nos gozábamos y tocaba con este muchacho y me dice él, empecé a hablar de Dios.
Yo estoy confundido, decía, porque había oído un mensaje cómo acercarte a Dios. Y dice, pues no le entendí mucho, tengo mucha confusión, como somos de la religión católica, y me va tomando Dios. Y al final, cuando Dios derramó su presencia, aquel hombre empezó a sentir la presencia de Dios, me dijo, hermano, dice, ¿qué es? Me dijo, que yo siento que existo por gusto. ¿Qué es? Me dijo, que yo en mi vida siento que no sirvo para nada. Es un dentista. Que estoy viviendo nada más por vivir sin tener ningún fruto. Y le expliqué, le dije, ¿ves esta lámpara que está ahí? Y me dijo, sí. ¿Para qué sirve aquí en este cuarto? Le digo, para alumbrar, dice. ¿Para cuánto sirve si le desconectamos la corriente? Le digo. Para nada, me dijo. Así estás tú sin Dios. Le digo. Estás como desconectado del sentido de la vida, porque Dios es la vida. Eso es lo que está diciendo también ahí. ¿Para qué existir si no hemos de existir para glorificar a Dios? ¿Para qué vivir si no hemos de vivir para lo que hemos de vivir? Le dije, es que Dios te ha creado a ti para la alabanza y para la gloria de su nombre. Y tú, le dije, te estás amando a ti mismo. Estás viviendo para ti, y esa vida es muerte. Porque el que no viva para Dios y en Dios, le digo, está muerto en sus delitos y pecados. Porque me empezó a decir, cuando le empecé a... son de pecadores ante Dios. Y eso ni hay cristianos que ni cristianos han entendido eso. Le dije, un ladrón, un homicida es malo igual que tú y tú igual que él, porque el mayor pecado del hombre es haber hecho su propio Dios y haber abandonado a Dios desde el principio cuando Adán pecó. Dios ya no te va a condenar tanto que si porque eras muy asesino o porque eras muy bueno, sino que por haberte hecho tu propio Dios, le dije. Por haberte tú marginado a hacer lo que tú quieres sin importarte la voluntad de tu creador, sin reconocer a aquel que te hizo. Por eso es que la vida tuya, le dije, no tiene sentido, no le haya sabor. Aquí no hay de esos, porque si hay de esos aquí ya me voy a afligir yo, porque yo cada día me deleito en Dios. Ahorita terminaba de comer ahí con mi familia y ahí está esta muchacha, le decía yo, siento una presencia de Dios bien linda. Siento la presencia de Dios aún cuando tomo mis alimentos, porque yo no como para mí, yo como para el Señor. Porque si he de trabajar, que sea lo que dice aquí, no para lo que nos sacia, no para lo que no es vida, sino que para la gloria de Dios. Vivir para Dios, existir para Dios, ya no más para el pecado, ya no más para las cosas que no dan ningún fruto, ya no más para nada de este mundo. Por eso me llama la atención de Pablo cuando él se vio en estrecho de irse o quedarse. Solo una cosa lo ataba en este mundo. ¿Ustedes han leído eso? Solo una cosa lo ataba a este mundo. Y eran los hermanos cabezones como nosotros, que no habían aprendido a amar a Dios. Pablo dijo, entre irme y quedarme, a mí cuando me dicen que me van a mandar para allá, que me van a cortar la cabeza, ese no andaba como nosotros, que nomás vemos que nos quitan el trabajo y que corremos puras hormigas, no sé para dónde y para dónde, ¿verdad? Y no hayamos para dónde agarrar, ¿verdad que sí? Y nos ponemos afligidos. Pablo no. Pablo dijo, estoy acostumbrado a comer y a no comer, a dormir y a no dormir. A todo estaba hecho. Pero la confianza de Pablo no estaba en sus actitudes, sino que estaban puesta en Dios. Y por eso cuando Pablo le dijeron que se iba a morir, y le dijo a los hermanos, en estrecho me ponen, le dijo. O sea, me ponen en qué pensar, pero no de afligido, sino que de gozo. Si me voy con el Señor, allá está mejor, dijo. Aquí la única razón por la que me quedaría, les dijo,
y que me llama la atención quedarme aquí, es porque ustedes tienen que aprender todavía más del Señor. ¿Para qué así les dijo? Ya no es, le dijo, porque yo ame a este mundo, porque tengo que arreglar esta casa todavía y aquellos afanes. Por eso Jesús, ¿cómo habló de los afanes, verdad? Muchos creen que esas cosas, no dice, son buenas hacerlas. No, yo me aflijo. El hecho de que tengamos que tener un techo y estarlo arreglando, que se gotea. Le digo yo al Señor, a veces estoy sembrando tomates allá atrás que supuestamente es para alimentarnos y comer. Y le digo, Señor, ¿cuánto vale un tomate y cuánto vale una alma que podría ser salva? Yo preferiría, le digo al Señor, estar predicando allá que estar sembrando un tomate aquí. ¿Cuánto vale más, un tomate o un alma? Y ahora, ¿qué buscamos más nosotros? ¿El tomate o el alma? ¿Están oyendo de lo que estamos hablando, verdad? ¿Sí lo entienden? Y muchas veces me he detenido y le digo, ¿por qué no me dejas ir? Y me dice, siembra tu tomatito y cómatelo. Espérate, espérate, espérate. Y me detiene el Señor. Muchas veces me ha hablado Dios y me ha dicho, ¿tú crees que hay muchos dignos de mi palabra? Y eso me preocupa, aún con ustedes. Dios me ha preguntado eso a mí. ¿Tú crees que hay muchos dignos hoy día de que yo les esté dando el conocimiento que te he dado a ti, que vayas y les prediques y los hagas entender? ¿Tú crees que hay muchos dignos? Me dijo Dios. Miren qué serio. Porque no depende del que quiere, dice, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios me ha dicho muchas veces eso, cuando yo estoy ahí haciendo esas cosas y me pregunto y digo, ¿qué estoy aquí perdiendo el tiempo aún cuando estoy deservando ahí? Y digo, yo debería de andar predicando tu palabra con el conocimiento que tú me has dado, bendiciendo otras almas. Le digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y Él me dice, si ahorita en este instante tuviera alguien digno de que tú le fueras a hablar, allá te tuviera y no aquí. Eso me llama la atención, que Dios me ha dicho esas cosas a mí. Muchas veces a estas muchachas les he hablado mucho de eso y a mi esposa. Uno quisiera pasar enseñándoles y enseñándoles, pero ¿cómo Dios va a querer si hoy les dijo una cosa y al rato están abrogándola? Al rato se las vuelve a decir y al rato abrogándola otra vez. ¿Será que no se irá a cansar Dios de estarnos repitiendo las mismas cosas? ¿No será que vamos a llegar a ser indignos de que Dios nos amoneste? ¿No está así el pueblo de Dios hoy en día? Por eso yo muchas veces le he preguntado a Dios y le he dicho, ¿por qué no estoy ahí donde están esos montones que se amontonan para que oír tu palabra? A ver si en verdad la quieren oír, le digo, para decirles. No, me dice, esos son dignos de la mentira y no de mi verdad. Por eso dice, yo mismo he preparado hombres mentirosos para que los engañen por cuanto no quieren hacer mi voluntad. Por eso me dice, ¿te acuerdas de Samuel? Orándome por Saúl y que quería convencerlo y que orando por él para que yo lo restaurara. Y le dije, ya no es digno de mí. Hermanos, pensemos bien en estas cosas. Dios cada día nos habla, cada día nos amonesta. Nosotros tenemos el conocimiento de su palabra. Muchas veces me han oído ustedes que les he dicho que ahí me tiene detenido Dios. ¿Va que les he oído? Me han oído eso muchas veces. No me deja Dios mover, porque cuando me pone el afán de trabajar en su obra y de grabar y todo eso, ahí tengo un montón de mensajes paralizados. Digo, Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? Porque no estoy trabajando gran cosa afuera tampoco. Ni estoy haciendo grandes cantidades de dinero, ni estoy en las cosas de este mundo. Y le pregunto, ¿por qué? Porque cuando el Señor me da el vigor, paso noches enteras y ni duermo. Y me gozo en su presencia. Y Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? Suficiente con lo que ya hablaste, me dice. Suficiente con lo que ya les dijiste. Suficiente con lo que has predicado.
A ver, me pregunta Dios, has repartido por un lado y por otro, que los voy a reunir a todos a ver quiénes están viviendo al pie de la letra mi palabra. Y por el Espíritu Santo me lleva a ver eso. Y vieran qué tristeza da. Y Dios nos pregunta aquí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Me llama la atención cuando Jesús dice que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es una cosa muy mínima, Jesús dice que le dijéramos a ese monte, échate a la mar, y Jesús dice que así nos obedecería ese monte y se tiraría al mar. Yo lo creo aún literalmente, muchos no lo creen, que Jesús eso está diciendo, porque Él se lo demostró a Pedro y a los discípulos cuando pasó por una higuera y le dijo, nadie más coma de ti fruto. Y dice que cuando regresaron, nomás de ida y de venida, aquella higuera estaba totalmente seca, las hojas se había totalmente consumido. Y ahí fue donde les dijo, no les he dicho que si tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a este monte, trasládate a la mar, y les obedecería. ¿Ustedes creen, hermanos, que hay algo más grande que lo que dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá? ¿Ustedes creen que hay algo más grande que eso? ¿O después de eso? ¿Ustedes creen que hay que poner nuestra mira en otras cosas después de eso? ¿Ustedes creen que tenemos que aprender a depender de los hombres y de nuestros trabajos y de las cosas cotidianas de esta vida o de Dios? Porque ¿qué quiere decir pues el justo por la fe vivirá? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ayer precisamente me decía alguien de eso, y que el trabajo y que no sé qué, y que el jefe aquí, y que tenga cuidado. Y le dije yo, bueno, es que ustedes están mal. Yo lo he dicho siempre, le digo, y a ustedes quizás no lo saben. Le dije, yo dependo de Dios y no de los hombres, ni de este trabajo, ni de este edificio, sino de Dios. Hoy Dios me tiene aquí, y es más, le dije, desde que yo nací, nunca me ha dejado aguantar hambre, y ni me ha dejado morir del hambre. Hasta hoy me tiene en pie, porque Él me ha sostenido. Pero muchos de entre nosotros, con un día que no trabajemos, ya creemos que no vamos a comer. Ya creemos que no vamos a alcanzar. Yo y mi esposa, no sé si estas muchachas se han fijado, pero con la intimidad de mi esposa ella conoce más las razones, cómo es que Dios nos lleva en este hogar. Hemos visto que Dios siempre ha suplido a mí, con poquito o con bastante, en la abundancia y en la escasez. Dios siempre nos ha sacado adelante. Cuando trabajo de día y de noche, y cuando no trabajo, siempre Dios nos ha proveído. Siempre Dios nos ha sacado adelante. Pero precisamente hay algo más importante que quiero tocar concerniente a esta escritura. Pero yo les he dicho a ustedes que también me da lo mismo dormir aquí que parado en un closet. Esa es otra cosa que no muchos quieren. Y buscan la comodidad de la carne. ¿No sabes que todo el que vive para la carne cega corrupción? La carne es idólatra por naturaleza, lo hemos visto. Precisamente les he dicho que mi dependencia es de Dios, pero también como Pablo he aprendido a tener y a no tener, a comer y aún a comer y a no comer. Porque es necesario que nosotros pasemos por todo eso, porque es necesario que aprendamos a despojarnos de todo el peso de esta vida. ¿No es así?
¿Acaso que no nos enseña la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna? ¿Acaso que no nos enseña Dios que es necesario que seamos probados como el oro fino para ver si en las malas y en las buenas, para ver si en la escasez y en la abundancia amamos a Dios de la misma manera? ¿Acaso no nos enseña Dios eso? Me llama la atención eso también, porque muchos dicen sí, hay que depender de Dios y Dios me va a dar lo que quiero. No siempre lo que tú quieres. Dios me va a tener donde yo quiero, no siempre donde tú quieres. Ese es otro punto bien importante. O ya se les olvidó que les he mencionado eso yo, que no se asusten cuando les vaya a pedir dormir en sus closets. Porque yo no creo que Dios siempre me va a querer tener aquí. Yo creo que Él me va a tener siempre donde Él quiera. Si aquí me quiere tener hasta el fin, aquí me va a tener. Y si no, a saber dónde voy a ir a parar. Porque de nomás pensar dónde yo nací y verme a dónde ando, uno dice que uno es. Pero yo no creo que nosotros nos movamos por nuestra fuerza. La Biblia nos enseña ampliamente que el proceso de este mundo, aún de las fuerzas negativas y aún el mismo diablo, no hace nada si Dios no lo manda y lo mueve. Eso es lo que el diablo le cuesta conmigo batallar. Conmigo batalla mucho, dice, este tiene mucho conocimiento para engañarlo. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Y debemos de conocer ese poder de Dios. Por eso es que nosotros no dependemos de las circunstancias de la vida. Y esto le pesa al diablo, que les diga estas razones, que nosotros no debemos de depender de la forma, de las comodidades de este mundo, sino que debemos de vivir, de verdad, saciarnos. Por eso Salomón dice, mejor es, dice, un bocado seco pero en paz, que donde hay buey engordado y en contienda. Por eso esa es la corrupción. El que dice, el que vive para la carne, de su carne segará corrupción. Dolor, angustia, desesperación, pleitos, celos. Eso es lo que dice Salomón. Pero más vale, dice, un bocado seco, pero en paz. ¿Con quién es que debemos de tener la paz primeramente? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Si yo tengo paz con Dios, voy a tener paz con ustedes. Me asustan ahí esas gentes, ahí en ese trabajo donde Dios me ha llevado, no sé ni para qué me llevó ahí, asustados. Yo ni digna veo a esa gente para predicarles. De veras, unas mujeres, una boca tan podrida, y lo ven orando a uno y saben que es de Dios uno, porque el Espíritu les da testimonio, porque lo sienten también. ¿No sabían ustedes que la gente del mundo, los impíos, sienten cuando un santo camina a la par de ellos? Ellos lo sienten, lo saben. Y no tienen temor, tiran las grandes garrafadas de pudrición de su boca. Aún ellas me dicen, yo sé que Dios dice, así me dicen, que cuando le pegan aquí hay que meter el otro, pero cuando le pegan el otro, ¿cuál otro hay que meter? Dicen. Imagínense, ¿será digna esa gente de hablarles de Dios? ¿Será digna? Y digo, Señor, ¿qué ando haciendo aquí? Qué tremendo está esto. Por eso debemos de pensar todo lo que Dios nos enseña. Imagínense, me llamaba la atención y le decía a este hombre, yo, imagínese usted aquí tallando este mueble, tanto matarse, le digo, para en la noche estar bien borracho. ¿Y de qué les hace eso? Le digo yo, una destruida de su hígado, de su estómago, una maldición a su esposa, una maltratada a su esposa, un mal ejemplo a su hijo. Y otro día, le digo, con un gran dolor, con una gran... Esto si no lo mataron, le digo, o no mató a alguien. Gastar su trabajo, le digo, en algo que no es pan, sino que destrucción. Porque el simbolismo del pan es vida. ¿No sabían eso ustedes? ¿No sabían que eso simboliza el pan? Vida. Por eso Jesús es el pan de vida eterna. Y eso fue lo que Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino que el pan que para vida
eterna permanece. Ese es el que les traje yo. Jesús les dijo, ustedes me andan buscando equivocadamente. Aquí no hay de esos, de los que buscan a Jesús equivocadamente. Ustedes me buscan erróneamente, les dijo Jesús. Yo más bien les digo que no me busquen por eso, que me busquen porque yo soy el pan de vida eterna. Es más, no se fijaron ni en la señal que hizo Jesús, sino que en el pan se fijaron. Así les dijo Jesús, ustedes leen cuidadosamente ahí, vosotros no me buscáis porque visteis las señales que les hice, les dijo. Por eso no llegaron con Jesús diciéndole, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué poder el que tienes? No. Ellos iban diciéndole, te vamos a ser rey, te vamos a hacer rey, porque con este sí vamos a vencer, decían, viendo siempre lo terrenal. Por eso Dios le llamó la atención aquí a Israel allá abajo, y les dice así, después de que habla de la venida de Jesús, les leo ligeramente, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y verá y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Aquí dice eso de oír me llama la atención, porque por aquí entra la fe. Ya les he enseñado eso, ¿verdad? Del oír la voz de Dios. Por ahí da el don de la fe, el regalo de la fe, para creer en Jesucristo. Y por eso aquí mismo habla también de Jesucristo, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es que en David hay un firmamento, un fundamento de Dios para la eternidad. De todos los israelitas, solo veo a un hombre que Dios vio el corazón semejante al de él, y le dio promesas eternas, y fue David. Esa eternidad de David es Jesús, ya nosotros la sabemos, ¿verdad? Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro a las naciones. ¿Quién es él? Nadie llaméis maestro, uno es vuestro maestro. Por eso es que cuando la gente trata aún de inclinarse a mí, como muchos hombres van siguiendo a hombres y se inclinan a ver en mí algo precioso, les digo, están equivocados. Solo uno es el maestro, es Jesús. No me miren a mí. Hay solo uno señalado por Dios. Por eso es que cuando la gente trata de decir que nosotros aquí, que nosotros allá, les digo, nada somos ninguno, solo Jesús es la verdad. Porque todo hombre es mentiroso, solo Dios es verdadero. Por eso, hermanos, tengamos todos esos cuidados, en verdad, para quien. Pero me llama la atención, más adelante dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué importante es la búsqueda de Dios. Hermano, si comiste, busca a Dios. Si no comiste, busca a Dios. No tenemos otra cosa en esta vida que hacer. Hemos hablado de todas las dependencias nuestras en lo que es la vida terrenal. Aún en las cosas como el matrimonio y todo eso, aún sabemos por la Biblia que aún nos quita aún en bendición, porque aún Pablo dice que el buscar mujer, ¿qué es buscar mujer? Los solteros. Ajá, allá está uno que me está diciendo cerquita. Ajá. De este mundo. ¿Y dónde dice la Biblia que debe estar nuestra mirada? Ven qué serio es Dios. Muchos dicen que ese es extremismo. ¿Ustedes creen que es extremismo eso? Yo que tengo mujer me doy cuenta. Yo no sé si el hermano Reinaldo se da cuenta. ¿Cómo batalla uno con estas mujeres? ¿Cuánto peor cuando son cabezonas? ¿Va, hermana Beatriz? ¿Qué se me hizo? Ya se escondió.
Peor cuando no quieren hacer caso de ponerse bien con Dios. Ve, hermano, que batalla, más uno más pesada le hacen la carga a uno. Los hijos, ay Dios, andar batallando con los hijos. Qué barbaridad, ¿verdad? Estar ahí peleando con ellos. Eso del pleito no es del cielo, del cielo viene la paz. ¿No es así? ¿O creen ustedes que no es pleito estar cada día ahí? Que no, que Dios, que mira, que Dios es una guerra continua, atacando el mal. Es como un pleito, pues. Una contención. ¿No es así? Hay días que yo quisiera dejar a esta gente irme yo solito con el, y las tengo bien sentenciadas. Un día de esto me van a cansar, le digo, y los abandono y me voy solo con el Señor. Ay, se ponen afligidas y es cuando más ganas le echan. Más les vale, les digo, si no me voy. Y ellos saben que por el Espíritu les digo la verdad. Porque ¿para qué quiere uno gente? ¿Saben qué les digo yo? Y a ustedes también se los digo siempre. Y allá en Tijuana también los hermanos empezaron a invitarme gente de esos ministros que en la iglesia me decían, siéntate, siéntate, que no me dejaban hablar. Los empezaron a llevar a los cultos de hogar que yo iba y me estaban esperando, y bendito sea Dios, me paró ese día, no quiso que llegara el sábado y quedó burlado ese hombre. Cuando no son dignos, Dios hace todo. Fíjense que yo ese sábado, todos los sábados iba, y ese sábado se dio que no. De la nada, así nomás me dijo el judío, trabaja conmigo, pues le voy a llamar a los hermanos, dije que el domingo voy a ir. Y cabal, ese sábado me tenían a ese impío ahí, que según maestro de escuela dominical, que no resistió la palabra y me decía, siéntate. El que les digo que me decía en el culto que me sentara cuando le empecé a leer la Biblia, lo que decía, porque él estaba diciendo que uno tenía que tomar venganza a uno mismo, que había que defendernos, que para eso estaban las leyes. Y le dije, pero el Señor dice aquí, y le empecé a leer la Biblia, mía es la venganza, yo daré el pago, y le empecé a leer, y cuando yo le leía la palabra de Dios, me hacía así, miren, con la mano, siéntate, siéntate, no me dejaba hablar y leer la Biblia, resistiendo a la palabra de Dios. Y ese día que estaba ahí regañé a los hermanos yo, igual que a ustedes. Muchas veces me andan invitando gente que venga, que nosotros hacemos culto y ahí sí predican la verdad. No, hombre, les digo yo, no me anden haciendo tales cosas. ¿Para qué me van a traer gente que no quiere hacer la voluntad de Dios? A mí me gusta andar con los que quieren hacer la voluntad de Dios, con gente que ama a Dios, con gente que dice, hermano, si así dice la Biblia, así le vamos a hacer. Vamos a echarle ganas, hermanos, echémosle ganas de apoyarnos los unos con los otros, no de destruirnos los unos a los otros. Yo con gente así no quiero andar, ¿y ustedes? ¿Quieren andar con esa gente ustedes? Yo no, yo quiero andar con gente que es positiva, gente que dice como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gente que dice, si así dice Dios, hermano, es porque Dios sabe, es porque Dios así nos quiere, es porque Dios quiere que estemos bien. De esa gente quiero ver yo en el camino. Yo gente desalentadora, gente fría, gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, gente enemiga de la palabra de Dios, gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, esas ni me hablen, por favor. Para esos ya le tiene Dios a un montón de mentirosos para que vayan con ellos en el camino. ¿Es verdad eso o no es verdad? Por eso, hermanos, pensemos bien a lo que hemos sido llamados. Si en verdad queremos entrarle a lo que Dios nos enseña, si en verdad estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, de eso habla ahí, de ya no tener una existencia más en esta vida. Lo mismo que decía Pablo, que les he repetido constantemente, crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No es esa gente la que busca a Dios? Por eso dice aquí que si hemos de vivir, si hemos de existir, si yo hoy he de estar en esta casa, no he de estar aquí para tener la casa mejor de los vecinos. No he de estar aquí para ser el mejor cristiano tampoco, porque eso es lo que muchos buscan también. Y todos los días están en la iglesia, y todos los días diezman y dan todas las ofrendas, pero su corazón está apegado a este mundo. Van a sus casas prendidos en la televisión, gastando los mejores amueblados. ¿Ustedes ven de esos? ¿No han visto de esos ustedes? Todo lo mejor de este mundo. Que ellos dicen que son hijos del rey y que tienen que tener lo mejor. ¿De esos no han oído ustedes de esos? Esos hay por redadas en las iglesias. Mire cómo soy hijo del rey, mire cómo me tiene mi rey. No, hombre, les digo yo, si Jesús bien claro dijo, dijo Jesús, que es el hijo del rey, que es el rey de reyes y señor de señores, no tengo en este mundo ni dónde recostar.
Miren qué enseñanza. Y él dijo que aprendiéramos de él. Bueno, y por eso se llama maestro, para aprender de él. Por eso, hermanos, no se trata de tener las cosas o la mira puesta en las cosas de este mundo, si en el suelo hemos de dormir. Gloria a Dios, hombre, pero que dormimos para el Señor y que estamos dispuestos a levantarnos otro día para seguir haciendo la voluntad de Dios. No les he enseñado que cuando yo me levanto y digo, Señor, aquí estoy otra vez, a veces tan cansado que estoy, a veces 2 horas duermo. La semana pasada me fue duro, esta semana me estoy yendo un poquito mejor. Pero cuando me levanto en la mañana, aunque sea 2 horas que dormí, aquí estoy otra vez para llevar mi cruz. ¿Qué pensamiento, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, que no tome su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Y aún se niega a sí mismo. Cada día, nos dice, ya acepté, ya fui con el hermano Edgar al culto, ahí nos dicen la verdad, y ahí nos predican bien, y ya tranquilito, va como estoy aquí, bien tranquilo. Estoy igual que el del cura, entonces otra vez, dependiendo de un hombre, que un hombre me diga, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y vení mañana otra vez y te los vuelvo a perdonar. Vea que ya no estamos así, todavía estamos así aquí, con el cura. Sino que en verdad que vivamos esa bendición de Dios. Me llama la atención cuando Dios le llama la atención a Israel aquí, porque a Israel se le hacía imposible, como a muchos cristianos hoy en día, y por eso es cuando Dios les llama la atención y les habla de esto, y le dice así todavía, le dice aquí a Jesús, dice, porque he aquí llamaréis a gente que no conocisteis, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Olvídense, Israel, cuando le dijo eso el Señor, el profeta, todas esas cosas eran cosas de que le daba coraje a Israel, porque Israel estaba cerrado en su mente que solo era el pueblo de Dios y que Dios por la eternidad los iba a tener aquí en la tierra, y su mira era que su reinado era terrenal y nomás les iba bien, y abandonaban a Dios. Los hacía morir Dios y se hacían solícitos en buscarle. Gente que nunca fue firme su corazón ante Dios. Yo anoche hablaba con mi gente aquí, con mi esposa, y leíamos esa escritura que es muy firme, que hoy también la ponga con ustedes, que leíamos en los Hechos, el capítulo 2, cuando habla del derramamiento del Espíritu para la promesa. Gloria a Dios. Se aman, hay unanimidad, un mismo deseo de buscar a Dios, porque unánimes no quieren decir que nada más estar ahí amontonados. Dice que estaban de una misma alma y de un mismo corazón, y dice que Dios descendió desde los cielos con estruendo y sopló sobre ellos, y se derramaron lenguas repartidas sobre ellos, y hubo una llenura del Espíritu Santo, y cada uno empezó a predicar. Y le digo yo a las hermanas, no es asunto de ser el mejor, ni que somos los mejores, sino que perseverar en Dios con solidez. ¿Saben qué es solidez? ¿Saben qué es solidez? Entre ustedes aquí hay unos que un día dicen, sí, amén, gloria a Dios, y ahí van, y ya, y contentos. De repente, otro día bien desinflados, pura llanta ponchada. No, que está difícil. Entre las mujeres se da mucho eso. Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que sí, pero ay, ando desalentado. No, Dios busca solidez. ¿Saben qué es solidez? ¿Sí me entienden esa palabra de solidez? Hombres y mujeres firmes en lo que han creído. Viene el viento y azota y dicen, bueno, esta es la voluntad de Dios, le echamos ganas. Les tira un turbón de agua y los deja hasta tirados, y se vuelven a parar y dicen, esta es la voluntad de Dios, le seguimos. Gente sólida, gente que cuando Dios empieza a labrar, digamos que es esta tabla y los va labrando, no les encuentra huecos adentro. También rellenos de la fe, llenos de Dios. Eso eran esos discípulos, esos 120 que estaban ahí. De eso hablaba con mi hogar esta semana yo. Esos 120 que estaban ahí, no crean que era gente que tambaleaba, gente que hoy decía una cosa y mañana otra, gente que hoy estaba de un ánimo y mañana de otro ánimo. Esa gente era gente sólida, gente que perseveraba. Dice que estaban unánimes, juntos,
ahí en Jerusalén. Y les dije yo a las hermanas, no es tanto que si voy para aquel culto, que si va a venir aquel evangelista, que aquel me dijo que va a haber bendición allá y correr para allá y andar siempre tambaleando en la vida. Como que si somos olas, dice el apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina. Gente sólida que sabe lo que sabía, lo que Jesús le había enseñado. Se fue el Mesías y no les importó. Ellos no dijeron, ya se fue, pues hoy nos vamos cada uno para las casas. No, ahí estaban juntos y unánimes. Llegó el día del Pentecostés, yo creo que ni se le esperaban ellos. Yo creo que ni se le esperaban ellos. Llegó el día del Pentecostés. ¿Y qué pasó? Dios descendió. Le decía a las hermanas anoche yo de esa área, aquí en mi hogar. Si ustedes se amaran, les digo. Ya les he hablado más antes que he tenido dificultades con estas muchachas que han dejado meter cizaña. Y qué importante es amarnos los unos a los otros. Ven qué importante es todo eso que Dios nos enseña. Si tan solo ustedes fueran de una misma mente, de un mismo proceder, como este brazo, le digo, cuando está aquí rascando y me pica la pierna, les ponía el ejemplo y me rascaba. No, el otro está ahí, no, que yo lo hago mejor que tú. No, el otro ahí está esperando a ver qué le toca hacer a él. Consciente de que trabajan unánimes en un cuerpo. Así de esa unanimidad, esa unidad, es un ejemplo muy precioso en el cuerpo nuestro que Dios creó. Cuando esta mano está aquí, no está la otra ahí. Eso me toca a mí, y le pegándole a la otra mano, ¿va que no? Ni brava porque aquella hizo esto y esta no hizo nada. No, siempre está disponible la otra para lo que se presente. Y así unánimes, pensando una misma cosa, en un mismo querer en Dios. Si tuviéramos esa solidez, les digo, olvídense a saber que no pasara aquí. Por eso le preguntaba al hermano Reinaldo si en su casa hay esa unanimidad. Ay Dios, y una perseverancia constante. La hora de la oración, todos conscientes a orar. Todos contentos porque vamos a orar. Todos preocupados porque debemos de perseverar. O sea, ¿saben que eso es todo? La preocupación de todos debe de ser esa. Unidos en el Espíritu, en un mismo querer, en un mismo amor en Dios. Con una misma esperanza bien firme en el corazón. No es asunto de que la esposa dice, pues yo quién sabe si la voy a hacer y que no sé qué. Y el esposo, sí, yo sí voy para el cielo. Y la esposa, olvídense, ahí no va a pasar nada. Porque donde 2 o 3 están de acuerdo en una misma cosa, dijo Jesús. ¿Va que así dijo Jesús? Yo iré y les daré todo lo que pidieren. Por eso, de eso hablaba con mi hogar, y toda esa solidez, si en verdad nosotros estamos empleando nuestra vida para lo que es vida, para lo que es pan, para lo que sacia, para lo que en verdad Dios nos crió. Saben que la perdición de este mundo y la perdición nuestra en eso consiste, de ese desvío. Es de que cada quien busca lo suyo propio. Cada quien busca saciar su propio instinto. Y ya no busca hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que consiste la perdición del hombre. Por eso es que cuando a mí me dicen que todos creen en Dios, le digo, mentirosos son, les digo. Porque al preguntarle a la gente, todos creen en Dios. Pregúntenle, van a ver. Mentirosos son, les digo, porque si yo me agarro por las calles a preguntarle a quién cree en Dios, el 99.9% me dice que creen en Dios, pero si me subiera yo a un pedestal bien alto, les digo, después de haberles preguntado a todos y los miro de allá arriba para abajo como nos ve Dios, cada quien hace lo que le da la gana y no hacen la voluntad de Dios, entonces no creen en Dios. Saben que existe Dios, pero no creen en Dios. Y nosotros sí ya creemos. Porque esta escritura, eso me llama la atención, de afirmar todo eso que hemos venido viendo, de que en verdad sí hemos de vivir. ¿Para quién vivimos, pues? Para los deseos de la carne, porque nomás no hay comida en la refri y nos pega una afligida eso a nosotros.
Aquí hay unas muchachas que dicen, mamá, ya no hay comida, le dice. Pues que no haya, les digo, con que esté Jesús. ¿Verdad? Y lo peor del caso es que la refri llena. Eso es lo peor del caso. Por eso es que precisamente pensemos para qué vivimos, a dónde está nuestra mente y nuestro corazón. Yo sé que solo esas muchachas hay aquí de ese tipo, y a ustedes ya no. ¿Verdad? Precisamente, ¿a dónde está nuestro centro? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién existimos? ¿Somos esos justos que viven por la fe? Porque más el justo por la fe vivirá. ¿Pero han entendido qué quiere decir eso? Precisamente, hermanos, ya nuestra vida no debe de estar puesta. Y por eso a Israel, cuando Israel le dijo Dios estas áreas, a Israel se le hizo imposible eso de aceptar que iba a llamar gente de todos lados. Y por eso les dice, es que vuestros caminos no son como mis caminos, ni vuestros pensamientos como mis pensamientos. Por eso, hermanos, nosotros pensemos hoy. Muchas gentes dicen que porque el cristianismo va así de mal, dicen que no hay cristianos fieles en la tierra. Yo no creo así. Yo sé que sí hay. ¿Saben por qué no se ven? No solo eso. No solo eso. No solo eso. No solo eso. Hay algo bien serio por qué no son vistos. Algo que quiero tocar bien firme esta noche. No son fanfarrones ni vanagloriosos. Son sencillos, no se dan a conocer, pero ellos saben cómo viven para Dios. ¿Verdad que tiene centro eso que les dije? No andan ahí, yo sí soy cristiano, como esos, ¿verdad? La mayor parte dice, nosotros predicamos la verdad, nosotros sí somos de Dios, aquel no, dice aquel tampoco. Y van ustedes y les ven el bruto. Y dicen, no, ese no es, dice uno. Porque solo es vanagloria. Pero como un santo no es vanaglorioso. Es bien sencillo. Lo miran ustedes caminar por ahí. Este es cristiano, dice la hermana Beatriz, ni se le nota. Y lo peor del caso que resultan dando mejor testimonio que nosotros a la hora de la hora. Salen cuentazos ahí. El que dice, el que se burló, que decía que era cristiano, dice, es el primero que pega los primeros moquetes al que le sale una bronca. Y él se deja pegar tranquilo ahí. Donde ya sale el fruto, los hechos, es donde se ve el fruto. Las acciones, la respuesta a las circunstancias de la vida. Eso le llamo solidez yo. Gente que persevera firme en lo que ha creído en Dios. Yo les aseguro que si como hogares, a mí se me hace raro, Dios ha hecho muchas cositas entre nosotros, pero no en la plenitud que tal vez Dios quisiera hacerlas, porque yo creo que hay mucha dureza en nuestros corazones todavía, porque aquí habemos más de 3. Y yo cuando leo lo de los apóstoles, me doy cuenta cómo esos hombres eran bendecidos por Dios. Y no es que Dios haya cambiado, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Verdad que no? Yo más bien pienso que en nosotros debe de andar algo mal y no en Dios. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿qué piensa usted, hermana Bea? Sí, vea. Y ustedes, anoche les hablaba el Señor de eso. La hermana Carmen se contristó mucho, la tocó el Señor, la quebrantó. Digo que ese quebranto no sea por un ratito, sino que seamos firmes en mantener la esperanza bien puesta en Dios. Yo no sé si ustedes quieren mantener esa esperanza en su corazón bien sólida. Les he enseñado que como hogares, que como matrimonios,
ambos le sean fieles a Dios, que en vez de defraudarse el varón con la hembra, mejor que se apoyen, y si es necesario la exhortación, la reprensión, todo lo que sea necesario para que nuestro hogar esté sólido en Dios. ¿No es así? Y los jóvenes que están solteros, yo por eso les he recomendado siempre, si se han de casar para perderse, mejor no se casen y aguántense. Y yo sé que el Señor es poderoso para mantenerlos sin caída. ¿O no es poderoso Dios? ¿Le faltará fuerza a Dios para eso? A ver, hermano, ¿le faltará fuerza a Dios? No, ¿verdad? Tiene poder Dios. Por eso mismo, pero si creen que lo pueden hacer y que con eso se van a sostener pecando menos, mejor cásense, dice Pablo. ¿Verdad que sí dice? Pero por eso les he enseñado yo. Olvídense, las muchachas siempre están pensando en que si los sopilotes, y le digo yo, también me preocupa que ustedes vayan a hacer sopilotas pintadas de cal. Ajá. Porque a veces solo pensamos en los demás, ¿verdad? No me van a salir, estamos pensando que si el sopilote y el sopilote, no me van a arruinar ustedes un siervo de Dios por ahí, les digo. ¿Verdad? Porque esto es bien importante, es que no es solo de hacer las cosas. Por eso en la solidez de lo que hemos creído en Dios, yo creo que Dios es fiel en todo. Que si todos tenemos luchas, los casados y solteros, olvídense, es la misma lucha, si las concupiscencias son las mismas, y les he enseñado que la Biblia dice que la carne nunca dice basta. ¿Verdad que no? Por eso, hermanos, debemos de estar firmes en lo que hemos creído en Dios y que nuestra vida, en verdad, esté centrada en Dios. Que si vivimos, que sea para Dios, hombre. Es más, Robert, cuando he hablado con él, le he dicho yo que cuando me habla de la escuela, que no sé qué, bueno, le digo, si la escuela es por cumplir con la sociedad del hombre, para que, por eso hasta la policía nos echan, le digo yo, si vos no vas a la escuela, nomás es un cumplimiento para taparles la boca de que estamos aquí pues en el mundo presentes en cuerpo, pero no es porque ahí está nuestra vida, porque Jesús fue bien claro cuando dijo, en el mundo estáis. No somos del mundo. Es como cuando les digo yo que ando trabajando, pues no debo de andar robando, pues debo de andar trabajando, ¿verdad? Porque esa es la sociedad del hombre, como Dios lo creó, ¿verdad? Pero no es que ahí está mi vida, ni dependo de ese trabajo. A mí el que me mantiene es Dios. A mí el que me da de comer es Dios. Jesús bien clarito lo dijo, y somos tan necios de corazón, como que si nunca hubiéramos leído la Biblia, así nos comportamos cuando miramos situaciones difíciles. Jesús dijo, si mi Padre le da de comer a las aves de los cielos, cuánto más a vosotros, oh hombres de poca fe, dijo, ¿no sabéis que vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos? ¿No dijo eso Jesús? Pero nuestra conducta la mayor parte de veces, ¿cómo es? Como que si ni sabemos la Biblia, ¿verdad? Como que si nunca lo hemos leído. ¿No es claro eso que dijo Jesús? ¿Tiene enredo, hermano? ¿Va que está bien clarito? Yo me quedaba admirado hoy, venía yo del trabajo, y venía yo como siempre paso en la presencia de Dios. Y ahí venía pensando en el Señor y le digo, ¿cómo eres tú, Señor? Le digo, allá cerró aquel hombre. La gente no llama. Mira dónde me tienes hoy, le digo. En un hotel, a veces me da, no sé qué andar en esos cuartos, cuánto pecado, ahí siento la presencia de malos espíritus. Digo, pero aquí te place a ti traerme y me trae a la memoria. Y me dice, ¿te acuerdas aún de Daniel? Dice. De los siervos, de mis profetas, me dijo. Porque a mí no crean ustedes que yo no cada cosita, en cada detalle, no estoy preocupado con Dios. Si a mí me pasa como le pasaba a Lot, que cada día aflijo mi alma viéndome en la conducta de esa gente, peor donde los oigo. Es más, a mí no me gusta ni ir a la hora de la comida de ese montón de mujeres mal bocas podridas.
porque ahí todos se reúnen, es una cafetería y como ahí nos dan la comida. Y resulta de que le digo al Señor yo, ¿cómo eres tú? Le digo, cerró aquel allá, antes de que él cerrara ya me habías traído para acá. Todavía me pidió unos días de trabajo, ¿se acuerdan? Trabajando ya yo ahí. Pero ya estaba para cerrar, ya me había dicho que eso era lo último que quería que le hiciera. Y yo no anduve buscando nada, ¿verdad? Que yo no anduve buscando nada. Y le dije, pues todavía no era hora de que me fuera para Tijuana a predicar allá. Aquí tengo que estar todavía, le dije. Y me mandaste para acá. Pero lo que me llama la atención, le digo, ¿por qué me traes en medio de esta gente inmunda, hombre? Le dije yo. Y me dijo, ¿te acuerdas de Daniel? ¿Te acuerdas? Y me empezó a hablar de todos los siervos de Ananías, los coperos del rey, los que le servían el licor. Y dije, todo eso es inmundo. Sí, me dijo, y a los impíos le servían, me dijo. Pero eran mis siervos. Qué tremendo, ¿verdad? Y miren todas las preguntas que yo le hago a Dios, y Dios con la palabra me responde todo. Porque no me siento tranquilo, yo preferiría mejor haberme ido ya, saber para dónde, que a veces andar en medio de toda esa gente impía. Y ahí no crean que la hora que me usa el Señor va a convertir a toda esa gente, si hay gente que no quiere nada con Dios. ¿Sabían eso ustedes? Enemigos feraces de Dios. Por eso es que yo les he enseñado a ustedes, muchas veces ustedes se dan unos mensajes tan tiernos entre ustedes y se sienten tan conmovidos por las almas, por irlas a salvar. Ay Dios, les digo, si supieran que esas almas están más dignas del infierno que de Dios. ¿Sabían eso ustedes? Es que ustedes sabían que entre la humanidad hay corazones nobles y corazones perversos, corazones buenos y corazones malos. Hay entre la humanidad eso. ¿Y quién es el que los conoce? ¿Quién los escudriña? Es Dios. Por eso al Robert me lo tengo bien sentenciado. Le digo, hijo, mira qué corazón tenés delante de Dios, porque aún dentro de los mismos hijos de Jacob, Dios mataba a muchachos que tenían. ¿Qué corazón tenían? Perverso. ¿Verdad que vos los has leído? Y los mataba a Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere maleza entre su pueblo. ¿O sí quiere Dios maleza entre su pueblo, hermano? No. Dios nos quiere que seamos santos para la gloria de su nombre. Y por eso en esta escritura, y me llama la atención con esto de los judíos que estaban asustados, todo, porque ahí se asustaron cuando Dios les habló de que iba a venir el evangelio a nosotros. Y me llama la atención que nosotros viendo todo esto escrito, porque esto no lo escribió ayer nadie, esto fue escrito ya tiempos. Y veamos todas estas promesas ya dadas a nosotros. No nos agarremos bien del Señor. No perseveremos bien como Dios quiere que perseveremos. ¿Qué dice, hermano Ben? Vamos a echar ganas. Porque, ay Dios, ahora que me fui a la tienda yo, que esta mujer hasta la venía regañando a mi esposa. Porque dejan todo para última hora, teniendo todo el día y toda la semana. Le digo, y esto digo, no trabajan solo para eso, las tiene el Señor aquí en la casa, solo para atender las cosas del Señor. Y digo, todavía a la hora del culto me toca irte a hacer cosas. Qué tremendo, le digo. Teniendo toda la semana. ¿Verdad? ¿Verdad? Que la tienen toda la semana. Y a última hora andan corriendo, le digo. Qué bárbaras. Por eso es que si vemos las cosas en el Señor, si hemos de vivir para Dios, si hemos de existir para Dios, si hemos de hacer todo para la gloria de Dios, qué bueno, hermanos, hombre, si para eso fuimos llamados, no tenemos otro llamamiento aquí. No se asusten ustedes de esos mensajes, no se asusten del llamamiento de Dios, si eso es una gran realidad. No sabemos perfectamente que este mundo Dios lo va a consumir, que no sirve para nada este mundo y que tiene que ser destruido el cielo, la tierra, las estrellas, hasta lo inconmovible, dice el libro de los Hebreos. Por eso es que esos testigos contra Jehová, cuando uno les pone en la palabra de Dios, se quedan mudos, porque la Biblia de todo tiene bien escrito. Y esta vez dice, no moveré nomás lo movible, sino hasta lo inconmovible, dice Dios, será destruido.
Por eso es que nosotros debemos de pensar entonces qué urgencia hay en Dios de que nosotros despeguemos nuestra vida de nuestra vida de las cosas terrenales y la peguemos a Dios con todo nuestro corazón. Yo les he dicho bien claro a ustedes, y si nos hemos de morir de hambre por causa de Dios, más que digno es. No es más que digno. ¿Qué dice usted? Más que digno es. Por eso es que cuando entre ustedes andan ahí que, ay hermano, es que yo padezco el estómago, por eso no ayuno. Pues que se muere el estómago y la comida, hombre, no los va a destruir Dios hoy o mañana, pues, pero que sea digno y glorificado Dios en nosotros. ¿Verdad que sí? Y eso digo, que Dios de ahí me levantó a mí. No es que me esté mofando y diciendo, los muchos pueden decir, al hermano porque no tiene nada. Y un gran lleno de úlceras era yo, y les he testificado que Dios me puso estómago nuevo, cantándole a Él, sin pedirle nada. Pero ¿qué es lo que pesa a Dios? La fe nuestra. Yo le dije a Dios, bueno, y si me he de morir para ti, le dije, qué mejor muerte, ¿verdad? Y si de este dolor me muero, le dije, ¿y qué culpa tienes tú de eso? Le dije, si la culpa es mía, por mi pecado estoy destruido como estoy, le dije. ¿Cómo le gusta a Dios que reconozcamos? ¿No le gusta, hermana Beatriz? A Dios. Por eso es que si nos hemos de morir aún de hambre, digo, no los estoy enviando a eso, ¿verdad? Que no es un ejemplo claro que les pongo, por causa de Dios. Porque después van a andar diciendo ustedes, el hermano Edgar dice que nos moramos de hambre. Van a decir, eso está mal. ¿Verdad? Pero si fuera lícito hacerlo, y si fuera necesario hacerlo por causa de Dios, ¿es bueno o es malo? Es bueno hacerlo, es bueno despojarnos de todo, de despreciarnos a nosotros mismos. Eso es lo que precisamente la Escritura nos enseña a fondo. ¿Verdad que sí? Que aún así mismo nos despreciemos y nos neguemos por causa de Dios. Es digno. Bendito sea Dios, que hasta aquí nos deja gustar los alimentos y todavía los tenemos y podemos comer. Bendito sea Dios. Y si no lo hubieran y si no comiéramos, pues bendito sea Dios para siempre. ¿Verdad? Bendito sea Dios para siempre. Por eso, hermanos, es bien preciso que miremos que si hemos de existir, que la gloria sea para Dios. Si hemos de trabajar, que la gloria sea para Dios. Que el fruto de vuestras manos sea para glorificar a Dios, para existir para Dios. Por eso esa gente, hoy me cayó una mujer ahí de esas terribles. Iba yo a entrar a un cuarto cuando iba a limpiar hoy, ¡ay! Me asustó y se puso, ¡ah! Me dijo, ya mero, se me ponía enfrente de la puerta como que si fuera la dueña del hotel. Y eso es que solo es una cholera de esas que limpian las camas, imagínense. Imagínense. Sí, hombre, es que no se les puede llamar de otro modo, es una gente tan terrible, fea esa gente, de veras, quizá por eso Dios no les da nada, ¿verdad? Son tan miserables. Como que yo iba a limpiar y a mí me mandan los jefes, se va a tal cuarto, y peor que el mismo jefe de ella me manda, porque yo tengo el jefe de donde yo pertenezco al departamento, pero trabajo con el otro jefe de otro departamento para que él me asigne dónde voy a trabajarles. Ay, casi se me quería poner en la puerta asustada y empieza a maldecir. No, que no puede ser, y que todos aquí, que se vienen a dormir a las camas, que esos trabajadores aquí. A mí no me digan nada de eso, le digo, yo vengo aquí a trabajar lo que voy a hacer. No, que usted, ámelos, yo les amo a todos ustedes. Y empiezo a hablarle así, nada de Dios, porque dije, esta gente no es ni digna de decirle Dios te ama. Pero yo les amo a ustedes, digo, ¿por qué estoy en contienda con ustedes? Ni ustedes, ¿para qué se matan solitos? Le digo, bien tranquilo, yo ella bien ahogada. Y llamó a su jefe, que mira que aquí viene este de mantenimiento, que me dijiste el cuarto que lo limpiara, ¿para qué lo venga a ensuciar? Y el jefe me la bajó. Váyale, anda con tu jefe. Y yo traigo mi llave, yo entro al cuarto y a la hora que quiero y salgo. Ya me mandaron, tengo que hacerlo. Pero allá me puse a calmarla. No, le digo, no te pongas así, no te conviene. Tu trabajo es tu trabajo, mi trabajo es mi trabajo. Y Dios, le digo, es el que nos bendice y nos da el trabajo. ¿Verdad? Tú haz lo tuyo. No, que no es justo. Ellos te pagan a ti, ellos me pagan a mí. Ellos son los que juzgan lo que es justo y no es justo para ellos y allá ellos. ¿Verdad? Y la calmé bien tranquila quedó ahí. Y llega el otro muchacho que pelea con todos, ese que digo que lo suspendieron el otro día y dice,
No, ahí va a ver, ahorita quedó calmada. No, le digo, conmigo no la hacen. ¿Vean? Ahí los pongo bien tranquilos, con palabras suaves. Bien dice Salomón, ¿verdad? Que las palabras suaves bajan ¿qué? Bajan la ira. Miren qué feo esa mujer, y es paisana de la hermana Rosa, del mismo lugar. Terrible esa mujer. Y imagínense que les dan la comida en el hotel y llegan, y gente pelada, hombre, de lo que estamos hablando de nosotros, gente pelada que no tiene, pues para que esté limpiando camas, imagínense, gente pobre, hombre. Les dan buena comida en el hotel y llegan, no, que esa comida no la merecemos, y solo así se mantiene, y regalada la comida del hotel. Vieron qué gente más terrible donde me ha metido el Señor, sí, porque qué es lo que les estoy diciendo. Voy a mandar a uno de ustedes para ahí. Vieron qué terrible, oye. Ya con ustedes es suficiente. Estas me dijeron el otro día, qué bueno, dice, que el Señor le está dando paciencia por nosotros. Sí, hombre, le digo, pero ustedes que las use el Señor y no el diablo, les dije. Dejen a aquellos allá que las use el diablo, ¿verdad? Para que me dé paciencia. Pero ustedes no me deben de dar más vigor y decir, bueno, no estoy trabajando por gusto, ¿verdad? Estas están bien metidas con Dios y obedeciendo a Dios, ¿verdad? Todos nosotros debemos de ser usados ¿por quién? Por Dios, no por el diablo, ¿verdad? El diablo tiene su ejército y su misión. Jesús tiene su ejército y su misión. Yo soy del ejército de Cristo, pero no del cuerpo de Cristo, de allá de la congregación, sino que de la iglesia de Cristo. Solo hay una, ¿verdad? Yo, cuando me topo con los católicos y con todos los cristianos y que aquellos de la fe en Jesús, les digo yo, si yo solo sé que hay una iglesia de Cristo, le digo, y te voy a decir cuál es, le digo, ¿por qué ellos dicen que ellos son, verdad? No, le digo, la iglesia de Cristo es nada más el que cree en Jesucristo de corazón y le ha recibido, y sus pecados han sido lavados por su sangre. Esa es su iglesia, le digo. ¿Tú la conoces? Le digo. Se quedan callados. ¿Quién la conoce? Jesús. Yo conozco a mis ovejas, dice, y ellas me conocen a mí. Y yo las conozco a ellas. Y al extraño, ellas oyen mi voz y me siguen. Y la voz del extraño, ¿quién la conoce entonces? Solo Él. Entonces cuando les digo yo, es que la iglesia de Cristo, le digo, solo es una. Son los que han creído en su nombre. De corazón, les digo. Eso les he recalcado a ustedes yo, ¿verdad? No del diente al labio, de corazón. Y no solo eso. Hay otra señal que hay en ellos, que sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Ya no son los mismos. ¿Saben qué eso quiere decir eso? Ya no son los mismos. Sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Es verdad eso? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien sencillo, ¿va? Esa es la iglesia del Señor. Y fuera de ahí, no hay iglesia. No, pero que yo pertenezco a que yo soy la iglesia de Jesús, soy del cuerpo de Cristo, y que sabe qué, y en pecado. Digo, no, se me hace que no, le digo yo. Porque los que son de Jesús han sido lavados sus pecados. Bien sencillo, ¿verdad que sí? ¿O no han sido lavados? ¿Lo dudan ustedes? A mi hermana que vino esta vez le pegué una regañada por eso. Me puso en duda de que eso de que todos fallamos y que solo Dios es perfecto, y me lo llevé con la escritura y le dije, y también allá donde fui pondí un hogar, esos se quedaron asustados también. Ya no te dijeron nada, están curados de espanto ya entonces. Tenían ganas de que fuera y se les quitó la gana. Es que la gente cree que uno está para apapacharle su pecado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A mí si me llaman, que sepan que yo ando con un marro que desmostó la piedra y todo lo que agarra para que nos quebrante el corazón el Señor. Es que Dios no quiere gente hipócrita. ¿O quiere gente hipócrita Dios? Dios no quiere gente hipócrita, quiere gente sincera. ¿Va que sí, hermano? ¿No es esa la que busca Dios? Y cuando yo llego y les digo las verdades en su cara, no les gusta. ¿No sabían ustedes que eso está diciendo esa gente? Sí, eso está diciendo. Cuando dicen que todos fallan, que no le pueden ser fieles a Dios, que el pecado aquí, que todos pecamos, que todos están diciendo precisamente que la sangre de Jesucristo no es eficaz. Ese mensaje no es de Dios. El diablo es el que quiere blasfemar siempre el nombre de Dios. ¿No es así? Pero yo en Cristo hallo santificación y pureza.
¿No es así? Y es poderosa la sangre de Cristo para limpiar nuestro pecado. Es poderosa. Es poderosa. Para mí es poderosa. Todo pecado limpia. ¿Qué no limpia? Todo. Todo es todo. Y el que no lo cree así, y dice que está lavado con la sangre de Cristo y está todo manchado, ahí dice bien claro la Biblia que está poniendo en vituperio el sacrificio de Cristo. ¿Va que la Biblia es bien clara? O sea, blasfemando la sangre del Cordero de Dios. Es tremendo, porque ese es el vituperio del sacrificio, el derramamiento de la sangre. Eso me limpia de todo pecado. ¿Cuánto es todo para ustedes? Todo, ¿verdad? No queda nada ahí absuelto. Todo. Ustedes ya están ahí. Eso es lo importante. Porque es fácil entenderlo y decirlo. Otra cosa es vivirlo. ¿Me entienden lo que digo? Por eso cuando el pecado se presenta delante de mí, yo pecado, yo contigo no quiero nada, yo quiero con Jesús. Porque así dice la Biblia, que es que eso sí es imposible, que no estemos siendo tentados por las concupiscencias. La Biblia lo dice bien claro, que nuestras concupiscencias como humanos nos están tentando, pero bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque habiendo pasado la prueba, no se la saben ustedes la Biblia. Para el tiempo que tienen ya en el discipulado, ustedes tienen que saberse la Biblia de memoria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo pasado la prueba de vida, recibirá la corona de vida que Dios para los que le son fieles. Ven, habla de una fidelidad. ¿Verdad que sí? Así es de que, hermanos, yo creo que es clara el mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor cuando nos habla aquí en esta escritura que quería tocar con ustedes, no debemos de existir para otra cosa sino que para el Señor. Y si hay que pasar hambre, bendito sea Dios, hermano Palaz, que aguantamos hambre para Él. ¿Verdad que sí? Porque era peor cuando aguantaban hambre, que se chupaban todo el dinero y dejaban a la familia aguantando hambre, porque ahí estaban aguantando hambre para el diablo. ¿Verdad, hermanas? ¿Verdad que sí? Si es de aguantar hambre, que sea para el Señor, aunque yo sé que fiel es el Señor. Y esa es mi confianza. Yo sé que fiel es Dios. ¿No es fiel? Él dice y no hace. No, Él dice y hace. Él dijo que todos los días estaría con nosotros. ¿Hasta dónde? Por eso, hermanos, no nos aflijamos en ninguna temporada, en ningún tiempo, sino que antes perseveremos con fe en el Señor. ¿Verdad? A ver, hermanos, sáquese su canastita por ahí. Que los hermanos pongan su ofrenda, hoy que me estoy acordando de eso, por si alguno de ustedes se me muere para irlo a enterrar. Miren, asustados se ponen, qué bárbaros ustedes. Y de eso pero les acaba de estar hablando el Señor. ¿Verdad? Y si no me entierran a mí. A estar llorando que me les fui con el Señor, porque tienen que estar contentos, decir, bueno, ya aprendimos, allá vamos a llegar. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Hermana Rosa, bendito sea el Señor. Hermana Rosita, ¿tiene una ofrenda por ahí, por favor? Gloria a Dios.